Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, querido Manuel? Mucho gusto de estar por acá contigo y saludar a toda la audiencia en ya el último día de campaña y de la batalla maestra acá en el Estado de México. Correcto, estimado Alejandro, es el último día de la campaña, así que, ¿qué te parece si nosotros sí cerramos con broche de oro, no como Alejandra del Moral, que decidió no celebrar su último acto de campaña? Iniciemos con eso, si te parece. ¿Qué opinión te merece que hayan decidido eliminar el último cierre de campaña de Alejandra del Moral Vela? Hoy es cuando literalmente deberían de cerrar con bombo y platillo. Y creo que es la primera vez en la historia del PRI, en el Estado de México, que se niegan a hacer un acto final de campaña. ¿Qué opinas, Alejandro? De hecho, todavía en estos últimos momentos, en las últimas horas, ha habido mucha incertidumbre aquí en Tlalnepantla debido a que aquí en este municipio del norte, de la zona centro-norte del Estado de México, es en donde se llevaría a cabo este último cierre de campaña de Alejandra del Moral Vela. Y es que este municipio es estratégico, tiene una importancia no solamente electoral, por el número de votantes que tiene, sino porque fue justamente en este municipio en donde el año de 2021 se dividió tanto la Ciudad de México como el Estado de México entre la zona oriente, que votó masivamente por Morena, y los municipios de la zona poniente, que terminaron cediendo a la coalición Va por México de PRI, PAN, PRD. Entonces, este municipio ha sido algo determinante durante toda la campaña, porque justamente va a ser aquí en donde se va a definir si el resto del estado se pinta de guinda o si se mantiene pintado del color del PRI y del azul panista. De hecho, es un corredor que históricamente ha sido conocido como el Corredor Azul. Los municipios de la zona poniente, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Huixquilucan, Tlalnepantla de Vasco, Autitlán Izcalli, de donde es originaria Alejandra del Moral. Y hemos visto en este municipio una intensa campaña en los últimos días, un derroche de recursos pues extraordinario. Es un municipio actualmente gobernado por el PRIAN, el actual presidente municipal es del PRI, en algún momento fue del PAN, ya sabes que se han pasado camuflándose de un partido a otro, pero después es actualmente un presidente municipal del PRI. En la madrugada del día de ayer aparecieron por acá en Tlalnepantla también, lleno de lonas, lleno de mantas que hacen alusión a la campaña de Alejandra del Moral, aunque no de forma explícita. Hay un llamado al voto por el PRI, PAN, PRD y por Alejandra del Moral. Sí está, te puedo decir que prepararon el municipio para recibir a Alejandra del Moral en todos los puentes peatonales de las avenidas principales de este municipio, con estas mantas que hacen alusión al voto por Alejandra del Moral. Sin embargo, desde las primeras horas del día de hoy, miércoles 31 de mayo, el último día de las campañas, se presentaron bloqueos en distintas avenidas principales. Estamos hablando de Periférico, Gustavo Vaz, Mario Colín, que son los accesos principales y vías primarias de esta, que es una ciudad por sí sola, aunque forma parte de la zona urbana de la Ciudad de México, pues es una ciudad por sí sola de una importancia industrial, económica muy importante, y se presentaron bloqueos en distintas vialidades por parte de quienes se presumen eran, por un lado, taxistas y personas afectadas por un cateo en Cuautitlán Izcalli. Estaban haciendo un bloqueo en protesta contra la Fiscalía del Estado, que está ubicada también aquí, una sede regional aquí en el municipio de Tlalnepantla. Entonces, son diversos hechos que no son casualidad, creo que dan una clara muestra de la agonía del régimen priista en el Estado de México y de cómo, aunque un día antes y durante la madrugada se estuvieron poniendo lonas, mantas en distintos puntos del municipio, pues hoy en la mañana ya veíamos reacciones de parte de diversos grupos que buscaban, primero, no dejar que se lograra el cierre de campaña de Alejandra del Moral. En las primeras horas después vimos esta nota escandalosa del desvío de más de 5,000 millones de pesos del gobierno del Estado de México, algunos de esos contratos adjudicados a la Secretaría de Desarrollo Social que estuvo a cargo de justamente Alejandra del Moral. Hasta ahora, lo único que hemos visto de respuesta de Alejandra del Moral es un video de cierre de campaña en su patio trasero que pues no creo que refleja, no podría reflejar mejor el sentido que tiene su campaña, el sentido que tiene el régimen priista en estos últimos momentos que hay
a solo unas horas de la elección del domingo 4 de junio. Correcto, Alejandro. Justamente sobre esos videos de la madrugada llegó a esta redacción información audiovisual de ese sentido, también recopilaciones que se hicieron presentes en redes sociales. A ver, Alejandro, si veo lo que creo que es, estamos hablando de algo muy, pero que muy grave. ¿Qué se ve en estas imágenes? Elementos policíacos trasladando lo que parece ser una manta que en este video no se percata de qué se trata, pero que luego en una posterior fotografía se ve que se trata de una imagen que dice: soy una mujer valiente que vota por sus hijos. O sea, elementos policíacos del Estado de México haciendo proselitismo o prestándose a la logística de proselitismo de Alejandra del Moral. ¿Qué estamos viendo en estas imágenes, Alejandro? Porque honestamente sí está muy sensible esta información. Pues es parte de lo que ya te comentaba. En este momento, de hecho, no hay forma de ignorar las decenas de lonas que están ya colocadas en puentes peatonales que estaban preparadas para recibir aquí en Tlalnepantla de Vaz a Alejandra del Moral. Y ver estas imágenes nos revela no solamente el uso indebido de recursos públicos para desviar presupuesto a propaganda que no lleva, además, la identidad que ha manejado, la identidad gráfica que ha manejado la campaña de Alejandra del Moral, como debiera ser una propaganda honesta, pues con su foto, con los partidos políticos que la patrocinan, con las propuestas de campaña, sino una publicidad con la cual seguramente se están desviando recursos, porque claro que todos estos anuncios cuestan, a alguien le han costado, y uno pensaría, pues, pueden ser anuncios colocados de forma ciudadana en apoyo a Alejandra del Moral. Así parecieran cuando los hemos visto, como te menciono, pues desde las primeras horas del día de hoy, miércoles, vimos todos estos anuncios aquí en Tlalnepantla y uno pudiera pensar que fueron colocados por ciudadanos. Al ver estas imágenes, se nos revela que incluso la Policía Municipal de Tlalnepantla ha sido la que ha colocado esta serie de lonas, de mantas, en todos los puentes peatonales del municipio, cuando somos el estado, uno de los estados más violentos de todo el país, el primer lugar en feminicidios, cuando tenemos colonias aquí en Tlalnepantla de Vaz que padecen la inseguridad, la violencia, los robos a comercios, a casa habitación, cuando el Estado de México ya no puede un día más con la crisis, con la grave crisis de inseguridad y de violencia, pero cuando se trata de abordar este tema, lo primero que hacen es echarle la culpa al presidente López Obrador, que ha llegado desde 2018 a tratar de resolver esta crisis nacional. Aquí vemos el papel que han jugado las corporaciones policíacas, municipales, estatales, que gobierna actualmente el PRI en el Estado de México y que utilizan a esos elementos para colocar propaganda en favor de su candidata. Es verdaderamente lamentable, creo que no hay mayor prueba que esta. El último día de la campaña del Estado de México y solamente a 4 días de que sea la elección del domingo 4 de junio, de por qué se debe ir el PRI del Estado de México y por qué en el mismo día que vemos estas imágenes, el uso de recursos públicos, de personal que debería estar al servicio de la seguridad de la población, colocando estas mantas aquí en Tlalnepantla, de la nota que ha sacado en conjunto El País, The Guardian, con Forbidden Stories, sobre este desvío de más de 5,000 millones
de pesos que seguramente están ahí reflejados en toda la propaganda que hemos visto en redes sociales, en espectaculares, el derroche en materiales de campaña, cuando Alejandra del Moral solamente recorrió 74 de los 125 municipios del Estado de México. Justamente este lunes comentábamos aquí en tu programa que la maestra Delfina el día de ayer concluyó la visita a los 125 municipios del Estado de México. Todavía el día de hoy concluyó su campaña haciendo una visita al municipio de Jilotepec, en la zona norte del Estado de México, y tendrá en un par de horas más su cierre de campaña ya en Texcoco. Mientras Alejandra del Moral dedicó su dinero a pagar espectaculares, a pagar lonas que ni siquiera están debidamente presupuestadas ante el INE, a pagar gente, a pagar entrevistas en Latinus, allá con Loret, a pagar entrevistas con López Dóriga, y no a visitar, no a recorrer. Se reporta que la mayoría de estos municipios, alrededor de 50 municipios que fueron los que Alejandra del Moral ya no recorrió en el Estado de México, son de la zona rural, de la zona sur del Estado de México. Esta región, de las más olvidadas, de las que más han padecido la inseguridad y la violencia, fueron las más abandonadas por el PRI, incluso en sus últimos días de campaña. Yo creo que ya esto es como el último clavo al ataúd del grupo Atlacomulco, y solamente quedará en la palabra de las y los mexiquenses, pues la última palabra y la última decisión sobre el futuro de nuestro estado. Correcto. Fíjate que también estaba viendo que no visitó Atlixco, el municipio. Alejandra del Moral no lo visitó, el municipio donde hubo la represión por parte de Enrique Peña Nieto. Sabe dónde no pisar Alejandra del Moral. Pero fíjate lo que se está destapando aquí en Sin Máscaras, Alejandro. Primero, policías del Estado de México, recursos públicos utilizándose en el último día de la campaña para favorecer a Alejandra del Moral Vela. Eso es uno. El poder policíaco. Pero, ¿qué me dices del poder eclesiástico? Esto ya no los había advertido el maestro Paco Cruz, Francisco Cruz Jiménez, destacadísimo periodista que más al rato estará con nosotros en la mesa de periodistas en unos 20 minutos. Y resulta ser, Alejandro, que también nos llegó esta imagen. Como notará usted que nos ve y que nos escucha en casa, pues la arquitectura de este edificio no es convencional a nuestra era. Es porque no lo es. Se trata de la arquidiócesis de Tlalnepantla, en donde se lee una leyenda que dice: los electores hemos de salir a votar, no seamos indiferentes, participemos conociendo lo que las candidatas piensan acerca de la vida, la familia y la libertad religiosa. Por los obispos del Estado de México participemos todos. La iglesia, Alejandro, prestando su estructura, su arquitectura, que tú sabes el poder de la iglesia que tiene en México, ya ni se diga en el Estado, para poner una lona de este estilo a 4 días de la elección. Ya esto, si no es la maquinaria, la preparación del fraude electoral, que esto, una cosa es el fraude electoral y otra cosa es el delito electoral, ambas son delitos electorales, el uso de recursos públicos y la influencia a través de la intromisión de la iglesia. Pues estos ya son los ingredientes que están preparando para este domingo en el fraude electoral. La iglesia ya de tajo metida también en esta situación, Alejandro. Sí, así es verdaderamente lamentable ver cómo en los últimos momentos ya de esta campaña están recurriendo incluso a la utilización de los cuerpos policíacos, del poder eclesiástico para presionar a la gente. De hecho, veía incluso hace unos segundos la senadora Citlali Hernández, secretaria general de Morena, compartía en sus redes sociales también un video en donde esto coincide con una denuncia que hace en el evento de Jilotepec del día de hoy una señora mayor de edad que denuncia que los sacerdotes de sus iglesias las están presionando y les están diciendo en las misas, en las reuniones que tienen, que si Delfina Gómez llega a la gubernatura del Estado de México, se van a cerrar las iglesias. No hay nada más perverso que hacer eso con el grupo de la población más necesitado, más devoto a la religión, y que sean traicionados por la confianza que han depositado a sus sacerdotes, de sus comunidades,
de sus colonias, de sus municipios. Como advertía bien el maestro Paco Cruz aquí también en tu espacio, el poder eclesiástico en el Estado de México es muy grande y seguramente también va a influir en la movilización, en la participación que se tenga el domingo 4 de junio. Por un lado, él mencionaba la arquidiócesis de Toluca y aquí la arquidiócesis de Tlalnepantla también se vuelve, coincide mucho con lo que te comentaba de la importancia estratégica que tiene este municipio. Por un lado, por la presencia de las clases medias, que pues hay una presencia del catolicismo muy importante en estas clases medias, pero también déjame decirte que en los recorridos que hemos hecho en colonias populares, hemos visto en repetidas ocasiones propaganda de Alejandra del Moral al lado de estampas de la Iglesia Católica, de la Arquidiócesis aquí de Tlalnepantla, en donde se marca una relación muy clara de la participación que está teniendo la Iglesia Católica desde el primer día aquí en el Estado de México, con un llamado al voto por Alejandra del Moral. Esto incluso es causa de nulidad de la elección, es causa de una sanción al poder eclesiástico en México. Desde Juárez, de los tiempos de Juárez, desde la Reforma, se estableció que en México una cosa es el poder eclesiástico y otra cosa es el poder político, el poder público. Desde ese entonces en México se prohibió la participación de los ministros de culto en asuntos políticos. No pueden hacer llamado al voto por una candidata, por un partido, y tampoco pueden hacer llamado a no votar por una candidata o por un partido político. Están cayendo en delitos electorales, los ministros de culto están cayendo porque hay un conservadurismo muy anidado también en esta élite de la iglesia, que cabe decir, esto no es señalando a millones de devotos de la religión católica en México, que son, como te decía, como la persona que denuncia esto en el municipio de Jilotepec, pues son muy ajenos a estos intereses que tiene la élite del poder eclesiástico, sino que pues confían, depositan su confianza en estos ministros de culto, pero que al final pues son traicionados por los intereses económicos con los que se han visto beneficiados muchas de estas arquidiócesis, por un lado la de Tlalnepantla y la de Toluca. Yo estoy seguro que ellos van a tratar de incidir en la elección del domingo 4 de junio, pero va a depender de la participación que haya y de la respuesta que haya de millones de mexiquenses que creo que todavía el día de hoy, a unos días de que sea el día de la jornada electoral, pues pueden ver una clara muestra de lo que es el régimen priista en el Estado de México. Vemos, por un lado, el desvío de miles de millones de pesos cuando hay alrededor de 10 hospitales en el Estado de México abandonados, que durante toda la pandemia estuvieron en obra negra sin poder atender a millones de mexiquenses que tuvieron COVID, que se tuvieron que atender en hospitales de la Ciudad de México, mientras esta gente estaba utilizando recursos, pues ya no se sabe si para tener un guardadito esperando la derrota en este año 2023 o para apostar todos esos recursos, alrededor de 5,000 millones de pesos, a la campaña electoral de Alejandra del Moral. Creo que es muy lamentable. ¿Cómo no saca estas investigaciones Claudio X González? ¿Cómo no está ahí Mexicanos contra la Corrupción develando estos atracos multimillonarios al pueblo del Estado de México? Creo que es muy evidente de qué lado está el régimen priista, de qué lado están las organizaciones que comanda hoy Claudio X González y de qué lado está la clara opción que pues puede representar un cambio verdadero acá en el Estado de México. Veremos lo que suceda el próximo domingo, pero pues creo que no queda más que hacer un llamado a que no haya ni un voto al PRI el próximo domingo. Correcto, Alejandro. Justamente con eso me gustaría que cerráramos. De manera muy breve, tal vez en un minuto, digo, quedan 13 horas para decir absolutamente lo que sea. Ya luego todos nos ponemos un candadito en la lengua, como diría la maestra de primaria, ¿no? O del kinder en su defecto, y más nos vale por cómo están las cosas en materia electoral. En un minuto, Alejandro, ¿cuál sería el mensaje esencialmente para los jóvenes en el Estado de México?